Estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a unos grandes aliados y amigos de la Fundación Varki en Argentina. Hoy está con nosotros Verónica Pérez. También la Fundación Varki está liderada por Agustín Porres, que quiere estar con nosotros, pero creo que no alcanzamos con los tiempos. La Fundación Varki hace un trabajo magnífico a nivel global, por ejemplo, con el premio global al mejor docente, el Global Teacher Prize. Y es un esfuerzo que cruza fronteras y es muy importante para la docencia en el mundo. Pero además de esto, la Fundación ha venido desarrollando un gran interés y muchas actividades en torno a la educación del carácter. De hecho, hace unos meses abrieron su propio centro para la educación del carácter en Argentina y, por ejemplo, la semana pasada tuvieron un evento increíble, un congreso internacional para la educación del carácter allá. Y vienen haciendo un proyecto que es regional, trabajando en muchos diferentes países en la región para fortalecer las secretarías de educación, los ministerios de educación en torno al entendimiento del desarrollo de carácter dentro de secretarías de educación y dentro de sus equipos. Entonces, estamos muy contentos que hoy Vero y otros aliados de la Fundación Varki nos acompañan para compartir esta experiencia que además ha tenido pues, un impacto importante en Colombia. Entonces, Vero, muchas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, Henry, y gracias a AFSEC por la invitación también a ser parte del encuentro de hoy. Presento también a dos colegas mías de la Fundación, que son Juana Reyes y Camila Sánchez. Ellas son parte del equipo de monitoreo y evaluación de la Fundación Barqui, así que la realidad es que para la presentación de hoy y para el análisis de todos los resultados que tuvimos del programa, trabajamos muy en conjunto, así que ellas nos van a ayudar con la parte más metodológica y la parte más técnica. Primero quizá compartirles un breve marco de qué es la fundación y quiénes somos también como centro desde Dandelion. Como dijo Henry, ¿no? La Fundación Barqui es una fundación global. Nosotros acá en Argentina, con la dirección de Agustín Porres, trabajamos mucho a nivel América Latina, con distintos países de América Latina, y tenemos cuatro pilares. Uno de ellos es el liderazgo político educativo, donde tenemos una comunidad que se llama Comunidad Araucaria, que trabajamos reuniendo y juntando a ministros de América Latina. Hacemos distintos viajes en el año para estudiar por ahí una política en profundidad. El año pasado estuvimos en Bogotá estudiando la política que estaban implementando sobre el seguimiento de trayectorias y de prevención de abandono escolar que tiene la Secretaría de Bogotá, y estuvimos recorriendo ahí también distintas escuelas. La idea de esa comunidad es compartir desafíos y buenas prácticas, pero muy desde el encuentro. No es un encuentro formal, sino que es un encuentro de conversación y también de corazón a corazón, para fortalecer los liderazgos políticos, ¿no? Tenemos también el área de formación docente, desarrollo profesional docente, y ahí brindamos distintos programas en alianza, por lo general, con las secretarías, con los ministerios, para abordar distintas necesidades que se tiene. Acá en Argentina estamos trabajando mucho con alfabetización, pero también tenemos programas de metodologías activas y de liderazgo e innovación, que formamos a docentes y directivos en proyectos innovadores dentro de sus escuelas. Y otro pilar que tenemos es justamente el de Dandelion, que es el pilar bajo el cual se encuentra el programa que les vamos a compartir hoy. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Como dijo Henry, Dandelion lo lanzamos oficialmente en agosto del año pasado, pero es un centro que viene en construcción hace mucho tiempo. Nosotros como fundación, como les digo, en Argentina tenemos 10 años, ¿no? Y siempre el foco fue muy fuerte en formación en liderazgo.
Y hace algunos años, ya por el 2018, uno de nuestros asesores de la fundación empezó a conocer la educación del carácter y nos dijo, ustedes forman el liderazgo, eso tiene que ver con la educación del carácter. O sea, para ser buenos líderes necesitamos líderes virtuosos y ahí empezamos el camino como fundación a que la educación del carácter sea un pilar fundamental dentro de lo que hacemos, ¿no? Entendiendo la educación del carácter como el foco puesto en el desarrollo de virtudes dentro del sistema educativo y de las comunidades educativas. Eh, entonces, después de un recorrido largo que hicimos, el año pasado decidimos oficializarlo y lanzando este centro. Este centro tenemos como misión contribuir al impulso del florecimiento humano a partir de la educación del carácter y del liderazgo virtuoso. Es decir, que el florecimiento humano se empieza a convertir en un norte compartido hacia el cual caminar desde los sistemas educativos, ¿no? Básicamente es volver a la pregunta de por qué y para qué educamos y tomar el florecimiento de la persona como un norte, como integral de la educación. Y en este sentido, como centro, tenemos también tres ejes. El primero es formar, y en este sentido tenemos programas de formación que estamos formando a equipos directivos de distintas escuelas, a equipos docentes también de distintas escuelas. Tenemos un programa que estamos trabajando con 200 escuelas en el Chaco, una provincia de Argentina. Tenemos un programa que estamos trabajando con 20 escuelas de una red de Fundación Azteca en México, en distintas partes de México. También escuelas primarias de acá de la ciudad de Buenos Aires públicas. Y en este formar, otro foco de formación es equipos de gobierno. Hoy lo que les vamos a compartir va a tener que ver mucho más con eso, pero quería comentarles este enfoque integral que tenemos. Creemos que la transformación no viene de arriba hacia abajo o únicamente de abajo hacia arriba. Necesitamos que desde los ministerios, desde las secretarías, la política pública fomente y facilite los marcos y las condiciones para que la educación del carácter se pueda dar, pero también necesitamos generar mucha capacidad y mucho compromiso desde los equipos docentes, desde los directores, desde las familias, para abordar todo el sistema, ¿no? Otro foco que tenemos desde Dandelion es la investigación. Todos nuestros programas vienen, y ahora lo van a ver, vienen acompañados de todos unos instrumentos y un equipo que investiga para conocer de verdad el impacto del programa y poder mejorarlo, pero también poder escalarlo y compartir resultados y compartir buenas prácticas, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué hay que modificar, etcétera. También tenemos algunas publicaciones a raíz de los programas de investigación y acción que tenemos. Y otro foco desde Dandelion es generar redes, ¿no? Como comentó Henry, el fin de semana pasado, tanto viernes como sábado, tuvimos un evento, un congreso internacional, y ahí vinieron personas de más de 15 países distintos, con mucho foco en América Latina, y ahí el objetivo fue conectar, armar redes, fortalecer también la red que ya existe y dar visibilidad a todo lo que está pasando en América Latina vinculado a la educación del carácter, también en la educación socioemocional, para entre todos tender puentes y ser más fuertes también, ¿no? Entonces, ese es un marco un poco de lo que es nuestro centro. Y puntualmente hoy nos convocaron para que les compartamos un programa que corrió durante el 2025, que fue un programa de formación en educación del carácter para equipos de gobierno de América Latina. Así que vamos a compartir un poco de qué se trató este programa y cuáles fueron los resultados que tuvimos. Antes quería preguntarle a Daniel hasta qué hora tenemos, así vamos regulando los tiempos y no nos excedemos. Claro que sí, 20 minutos. Muy bien, gracias, Daniel. Bien, em, bueno, un poco lo que nos propusimos con este programa fue formar a 5 equipos de gobierno de 5 estados de América Latina, que fueron en Bogotá, en Colombia, Bogotá,
en México, Michoacán, en Brasil, Paraná, en Argentina, Mendoza y también El Salvador a nivel nacional. Y tuvimos tres objetivos. El primero fue contribuir a construir un liderazgo educativo virtuoso. Esto tuvo que ver con cada ministerio, cada secretaría o jurisdicción seleccionaba entre 25 y 50 participantes de su equipo de gobierno y elegían entre equipos técnicos y también primeras y segundas líneas de direcciones dentro de la secretaría, ¿no? Entonces, uno de nuestros principales objetivos fue, más allá de que conozcan qué era la educación del carácter, que en primer lugar se formen en cómo desarrollar cada uno dentro del rol que le toca en lo profesional y en la vida estas virtudes. Entonces, desarrollar este liderazgo virtuoso y fortalecerlo al interior del equipo. En segundo lugar, nos propusimos contribuir al conocimiento profundo de educación del carácter, siendo que es un enfoque que no es para nada nuevo, pero que lo vamos, a través de investigaciones y de evidencias, se va conociendo cada vez más y formando en los distintos marcos teóricos que existen y en las distintas estrategias para implementar la educación del carácter. Y en tercer lugar, nos propusimos brindar herramientas para que los equipos pudieran, antes de finalizar el programa, diseñar políticas públicas que integren la educación del carácter a nivel sistema, ya sea política pública o alguna intervención concreta que podía ser una experiencia piloto para ver cómo desde la política pública se puede fomentar la educación del carácter. Al principio abrimos la postulación, se postularon 17 jurisdicciones, de las cuales seleccionamos a 5. Esto fue gracias al apoyo de Templeton World Charity Foundation y teníamos el funding para abordar únicamente a 5, no podíamos abordar a los 17. Porque esto requería un año entero de formación, requería mucho seguimiento y también viajamos 2 veces a cada uno de los lugares. Tuvimos formación presencial intensiva en cada uno de los lugares, entonces pudimos seleccionar únicamente a 5. Tuvimos 172 participantes con una tasa del 80% de egreso, ¿no? Y distintos roles, como les comentaba, directivos y técnicos. Un poco cómo estructuramos el programa, como les comenté, arrancamos en cada uno de los destinos con un equipo de facilitadores interdisciplinario, haciendo formación intensiva presencial. Acá quisimos realmente que haya presencialidad para que haya verdadero encuentro, porque uno de los objetivos era armar equipo. Y ahí una de las cuestiones más ricas del programa fue que logramos que durante 3 días tener en un salón a áreas dentro del ministerio que por ahí nunca se encontraban, que por ahí trabajaban en un mismo edificio, pero nunca tenían una charla de corazón a corazón, nunca se encontraban para pensar entre las áreas qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos para la educación de nuestro estado, ¿no? Entonces, eso empezó a ser realmente muy rico porque era tomarnos un tiempo de pausa, de reflexión y de generar encuentro entre áreas que no estaban acostumbradas a trabajar juntos y ni hablar este encuentro entre equipos técnicos y directores de línea, ¿no? Después tuvimos cada 2 semanas talleres virtuales que íbamos intercalando entre talleres de especialistas de distintas universidades y distintos centros a lo largo del mundo y talleres más prácticos en donde empezábamos a trabajar en un diagnóstico profundo desde la jurisdicción, en identificar fortalezas y oportunidades dentro del equipo de la Secretaría y empezar a delimitar, bueno, qué necesidad vamos a abordar desde el diseño de una política pública que integre la educación del carácter. Y cerramos también presencialmente con la presentación de estos proyectos en donde invitamos a distintos actores, a distintos directivos, docentes, supervisores, a escuchar
hablar a los de la secretaría, compartir el proyecto y hacer retroalimentación de cómo esto de verdad podía llegar a la escuela y al aula. Bien, estos fueron algunos de los oradores principales, pero tuvimos formaciones del Jubilee Center, tuvimos formaciones de Andreas Schleicher de Pizza, de los desafíos de los Inner Development Goals, etcétera, que realmente enriquecieron el conocimiento de los participantes sobre qué es la educación del carácter, ¿no? Y esto fue acompañado, ahí las chicas nos pueden contar mejor, de todo un proceso de evaluación y monitoreo que constó en distintas etapas. Gracias, Vero, y gracias a toda la organización y a ustedes por escucharnos. Yo voy a sumar con todo este recorrido que nos contó Vero del proyecto de educación del carácter con equipos de gobierno. Nosotras con Juana Reyes y Daniel Sosnick hacemos parte del equipo de monitoreo y evaluación. Y lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo vamos a medir este programa? ¿Desde qué instrumentos lo vamos a hacer y cómo vamos a poder monitorear? Y como decía Vero, tener estas buenas prácticas e investigar al respecto. Entonces, lo que pueden ver es que armamos un diseño metodológico mixto, cualitativo y cuantitativo, en donde tiene como cuatro etapas claves. Como ya nos dijo Vero, una primera etapa en donde quisimos hacer un formulario de postulación, nos comenzamos a preguntarle a este equipo, por ejemplo, a Araucaria, sí, el formulario de inscripción para que se pudieran inscribir también y ahí eligiéramos quiénes son los que se van a quedar como participantes de este programa. Y para armar este diseño metodológico necesitábamos una línea base que nos permita reconocer y y tener como en sintonía estos objetivos sobre educación del carácter, sobre diseño de políticas en relación a educación del carácter. Entonces hicimos una encuesta inicial, lo complementamos con algunas entrevistas, que esta fue la etapa uno para hacer este seguimiento. Hicimos encuestas de valoración y asistencia. Como decía Vero, hubo eventos presenciales y virtuales. Entonces lo que queríamos saber era cuáles son los aprendizajes, cuáles son las preguntas y sugerencias de las y los participantes y con eso tener un acompañamiento mucho más situado. Ahí, por ejemplo, utilizábamos tableros para que el equipo pedagógico pueda saber los resultados y qué es lo que están diciendo los participantes, tableros en Power BI. Después hicimos dos grupos focales para ir y diferenciar cuáles son esos aprendizajes que tienen los y las participantes, y un poco cómo fue cambiando en el tiempo el acercamiento a estos objetivos que nosotros tenemos. Hubo una tercera etapa muy potente que nos permite hacer una línea comparativa con esta parte base que les decía, diagnóstica de cómo entran los participantes en relación a educación del carácter. Entonces hay una encuesta final para saber cómo cerró, qué impactos tenemos y qué seguimiento podemos hacer. Ahí en esta etapa 3 también es muy potente porque es la propuesta del diseño de política pública. Como nos contaba Vero, hubo distintas etapas de este diseño de políticas públicas por parte de los equipos, de los 5 equipos. Así que acá nos estuvieron compartiendo cuáles son sus propuestas, cómo lo van a poder llevar a cabo. Y ahí viene la etapa 4 que es la de postprograma. Esta es una instancia muy importante y crucial, tanto para este programa como para todos los programas que venimos desarrollando, que tiene que ver con la instancia de seguimiento, poder revisar esta sostenibilidad a lo largo del tiempo y también tener en el radar la implementación que tienen sobre las políticas públicas. Y una otra parte complementaria, que es un poco lo que nos contaba Vero y hace parte del pilar de Dandelion, y es la investigación. Venimos haciendo y escribiendo el reporte sobre este programa y también investigando qué repercusiones tiene a nivel de política pública y a nivel de las escuelas, así que estamos trabajando en ello. Después de este diseño metodológico mixto, podemos presentar que sigue, Vero. La siguiente diapositiva, perfecto. Aquí la siguiente, Vero, se retrocedió. Ahí, ahí, no, no, no. Ahí ya va. Perfecto, buenísimo. Bueno, aquí rápidamente vamos a contarles los resultados, ¿no? Ya les hablamos de las distintas etapas, entonces
para presentarles estos resultados queremos ser como muy concretas y enfocarnos en dos dimensiones que también tienen que ver con estos objetivos que nos nombró Vero. Primero, conocimiento en ES, queríamos analizar esta profundidad del conocimiento en educación del carácter. Y segundo, la otra dimensión que queremos comenzar a ver cuáles fueron los resultados que encontramos es la experiencia en políticas públicas basadas en educación del carácter. Entonces, el primer resultado que tenemos, les vamos a compartir por acá, un poco con lo que les venía contando de esta línea de diagnóstico y la línea final, es que les preguntamos a los y los participantes distintos ítems sobre cuál es su conocimiento de educación del carácter y como también nos contaba Vero, no es nuevo, hay otro tipo de como conocimientos o de aprendizajes vinculados a educación del carácter. Entonces, en estos ítems, lo que nosotros quisimos saber es cuál es el punto de partida de las y los participantes y cuál es el punto final con las sesiones. ¿Qué podemos encontrar? Que realmente hubo un conocimiento profundo sobre lo que significa la formación del carácter y hubo un 24.2 de crecimiento y avance en donde las y los participantes decían, ok, ahora entiendo mucho más qué significa esto. Entonces quiero nombrarles, por ejemplo, tres ítems claros para que lo vean. Uno, este incremento que es muy importante, el 24.2. Y, por ejemplo, en estos primeros tres ítems, lo que podemos ver es que les preguntamos a los participantes, ¿ustedes conocen la diferencia entre educación del carácter y el aprendizaje socioemocional? Al principio nos decían que no y lo que pudimos ver con la comparación final es que aumentó 41.4, es decir, comenzaron a diferenciarla, ¿no? A ver cuáles son estos matices entre formación del carácter y educación socioemocional. Por ejemplo, en el tercer ítem también les preguntamos, ¿conocen la diferencia entre virtud y habilidad y competencia socioemocional? También hubo algunos resultados en que nos decían que no estaban tan de acuerdo y hubo un aumento de 34% en donde ya comienzan a diferenciar estos conceptos. Ahí vamos a pasar a la siguiente presentación, en donde, además de este análisis cuantitativo que les estamos contando y estos distintos ítems que les nombramos, por ejemplo, entre las diferencias socioemocionales, entre la diferencia con virtudes, entre la implementación de políticas públicas, también hicimos un análisis cualitativo y Juana nos va a explicar un poquito más de qué se trató. ¿Cómo están? Primero, bueno, buenos días y gracias por el espacio y por estar escuchándonos hoy. Como comentaba Cami, bueno, sí, además de la parte más cuantitativa, también hubo una parte muy fuerte cualitativa con los instrumentos que, como Cami mencionaba recién, tuvieron que ver con entrevistas que hicimos a los referentes que hubo en cada uno de los equipos de gobierno participantes, así como también los grupos focales, el primero que fue más al inicio del programa y el final, obviamente más una vez que finalizó todo el proceso formativo. Así que en relación a esta dimensión que Cami mencionaba, el conocimiento en la educación del carácter, hubo un hallazgo fundamental que pudimos identificar en relación a estos instrumentos que pusimos en juego, que tuvo que ver con la ruptura de la dicotomía entre el conocimiento intelectual, por un lado, y el desarrollo humano, por el otro. Quiero decir, el paso por la formación le permitió a los participantes poder afirmar ellos mismos que en el acto de educar conviven tanto aspectos técnico-profesionales como también emocionales y sociales, por supuesto, ¿no? Entonces, podían acercarse de esta forma a una mirada más bien integral de la educación del carácter. Y en ese sentido elegimos para presentarles hoy dos citas que son obviamente propias palabras de los participantes y que estuvieron en todo el proceso formativo para ejemplificar, ¿no?, este hallazgo. Primero, una cita del referente del Salvador en el segundo grupo focal que nos decía, la educación del carácter a mí me suena que es la verdadera educación porque a veces damos mucha instrucción, nos mantenemos siempre con la parte cognitiva, procedimental, pero nos hace falta esta parte actitudinal y la educación del carácter viene a dar el sentido de la educación integral y completa. Y también una cita del referente de Michoacán, de México, en el segundo grupo focal también, que nos decía, ¿y qué nos viene a la mente cuando hablamos de educación con carácter? Pues muchas cosas, principalmente muy humanas y muy esenciales para la vida. Principalmente pensar que educar está en el corazón junto con la mente. No hay mucho más que aclarar en ese sentido, ¿no? Fue muy gráfico ahí el referente. Bien, sigamos. También identificábamos una evolución conceptual muy clara en cómo iban entendiendo durante todo el proyecto formativo los participantes la educación del carácter.
Para esto, como decía Cami, pusimos en juego una encuesta inicial al principio y una encuesta final, en donde en ambas encuestas les preguntábamos el mismo interrogante a los participantes, que era ¿cómo entiende educación del carácter? Y en sus propias palabras, a partir de sus definiciones, pudimos identificar cuatro categorías analíticas, perdón, dos, en este caso, muy potentes: desarrollo humano por un lado y cultivo de valores y virtudes por el otro. Pero las definiciones ancladas a estas categorías en torno a la educación del carácter variaron mucho en la encuesta inicial en comparación con la encuesta final. Mientras que en la inicial nos definían la educación del carácter como desarrollo de habilidades personales y socioemocionales, ya en la encuesta final la definían como formación humana integral y florecimiento humano, dando ahí, ¿no?, un anclaje teórico claro a partir del proceso formativo. Y en relación a el cultivo de valores y virtudes, definían en un principio a la educación del carácter como formación en valores, como respeto, responsabilidad o empatía, mientras que en la encuesta final ya la definían como un cultivo intencional de virtudes con prácticas educativas. Hago énfasis en intencional porque allí está algo fundamental que trabajan en el programa, que tiene que ver con hacer intencionales justamente las virtudes y no solamente trabajarlas, sino que sea algo que uno lo hace de manera consciente. Seguimos un poquito más. Y también acá seleccionamos dos citas para que puedan ver esta evolución conceptual que les comentaba. Mientras que al inicio definían la EDC, como decimos nosotros más resumido, como desarrollo humano, es aquella educación que le permite al ser humano complementar y afianzar a lo largo de la vida esos valores y actitudes que le permiten lograr los objetivos valorando al otro y entendiendo sus dificultades para poder actuar sobre ellas. Ya en la encuesta final la definían, la resumo un poquito más, es el conjunto de habilidades y rasgos que permiten tener una relación positiva consigo mismo primero, con los demás y con el entorno, en ambientes tanto personales como laborales, abarcando una mirada, como les decía, completamente integral. Súper. Como les veníamos contando, gracias Juan Isai por esta explicación. La segunda dimensión que queremos abordar con ustedes y un poco compartirles tiene que ver con la experiencia en políticas públicas, que justo es este tercer objetivo, sobre dar algunas herramientas respecto a políticas públicas que estén encaminadas a educación del carácter. Entonces, en la encuesta inicial y final, lo que podemos ver es que hubo un crecimiento de las y los participantes de 16,7% respecto a esta experiencia, a estas herramientas. Quiero también como nombrar algunos ítems y la diferencia que hubo desde la parte inicial y final para ver estas contribuciones y aportes del programa. Entonces veamos la primera, por ejemplo. Les preguntamos a las y los participantes si conocían ejemplos de algunos casos relevantes que pueden inspirar y guiar la integración de la educación del carácter en educación en política pública en relación a educación del carácter. Lo que incrementó es que al final del programa, 27% ya podían decir como hay un ejemplo claro en Argentina, hay un ejemplo claro en Michoacán, en Bogotá, entonces podían ya conocer como estos estudios de caso y poder compartirlos. Vamos Perdón, a ver ahí, este. Cami, Sí, ese 27 sería como la ventana de progreso en el aprendizaje. No es que solo el 27 de los participantes lograron entenderlo, sino que el global de los participantes se encontraba acá y hubo un avance generalizado de sí, 27,3%. claro, claro, que fue el incremento que tuvieron. Exacto. Sí, 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 ahí quería llegar. Gracias, Vero, por la aclaración. Y después, el segundo ítem que quería mencionar, el mismo de énfasis con lo que dice Vero, cuando hablo de 34%, es que incrementó esa experiencia que tenía en políticas públicas respecto a, por ejemplo, estudios y evidencia relevante que respalda la integración de educación del carácter en política pública. Lo que demuestra es que los participantes pudieron tener este conocimiento de evidencia, un 34%. A esto también le queremos complementar la parte cualitativa. Pero sí podemos Acá, pasar perdón, a la sumo siguiente. que hay Sí, algo que nos parece relevante, que estos ítems que no hubo avance tienen que ver con que acá ya no es sobre educación del carácter, dice suficiente confianza para diseñar una política pública efectiva. Son equipos de gobierno que obviamente están hace ya años en las secretarías y en ese sentido el programa lo que contribuyó fue la parte de educación del carácter a equipos que ya trabajaban en el diseño de políticas públicas, ¿no?
Dale, gracias, Vero, por la aclaración. Y después también con estas encuestas de valoración que les estuve comentando, que tenía que ver con la fase de seguimiento, les preguntamos a las y los participantes qué experiencia tenían en política pública y un poco lo que nos mencionaron es dos hallazgos claves. Uno, nos comenzamos a ver a lo largo del programa que comenzaron a hablar de impacto, fue una categoría que apareció y se comenzaron a preguntar ahora que tengo y conozco educación del carácter, ¿cómo la mido? ¿Cuál es el monitoreo que puedo hacer? ¿Cuáles son los indicadores que aparecen? ¿Qué tipo de evaluaciones tiene que haber en América Latina? El otro hallazgo que encontramos tiene que ver con un análisis integrador y es que la política pública y educación del carácter tiene que estar de manera transversal, no solo en una asignatura o de manera curricular, sino que, como decía Vero, tiene que ser de arriba para abajo, de abajo para arriba, y en este caso que hayan políticas públicas que permitan que las escuelas y los entornos educativos tengan la educación del carácter no solo en un aspecto específico, sino de manera mucho más expandida. Para eso quiero reforzarlo y queremos reforzarlo en este caso con dos citas que son muy importantes porque nosotros tenemos estos hallazgos con lo que analizamos y monitoreamos a través de los instrumentos. El primero tiene que ver con un participante de Mendoza que nos cuenta en estas encuestas de valoración que la idea central que se llevan es el desarrollo sostenible, puesto que requiere que las personas desarrollen capacidades internas que fortalezcan la conexión con uno mismo, con otros y con el entorno. Y aquí otra cita que queríamos compartirles que tiene que ver también con la evaluación y nos menciona un participante de Mendoza. La meta de la evaluación de la implementación de programas de florecimiento humano debe estar enfocado con una visión global de la implementación, no solo una medición individual de los estudiantes. Vamos a ver qué continúa. Y acá les compartimos un poco la valoración general de cada uno de los participantes sobre el programa. Bien, gracias, Cami. Entonces, sí, para finalizar un poco con esta parte, en torno a la valoración general, como les comentaba también Cami al inicio, a partir de las encuestas de valoración que fuimos realizando a lo largo de todos los encuentros, tanto sincrónicos como asincrónicos, pudimos observar que el 90,2% de los participantes valoró el programa como muy bueno o bueno en términos generales. El 88,5% el espacio de interacción entre pares lo valoró también como bueno y muy bueno. Y en relación al contenido teórico específicamente, el 87,8% lo valoró como bueno y muy bueno, teniendo de esta forma una valoración general, digamos, muy buena en relación a tanto programa en general como espacio de interacción entre pares y el contenido teórico. Bien, y para cerrar quizá algunos desafíos que nos encontramos al implementar este programa y ahora para segundas cortes hay que como tener en cuenta. El primero es en términos de la rotación en cargos políticos, nos pasó por ejemplo con el caso de El Salvador que hubo cambio en la secretaría, entonces esas cuestiones afectan un montón para darle continuidad a los programas y para darle continuidad a las políticas en educación. Esto es algo que conocemos todos, no estamos descubriendo nada nuevo, pero hay que pensar en cómo podemos hacer para aminorar el impacto que esa rotación tiene. La disposición de tiempos y emergentes, fue otro desafío que tuvimos, por ahí estábamos 3 días, como les digo, presenciales y son personas que en todo momento tienen que salir y entrar para atender emergentes constantes. Entonces, cómo hacer este balance entre lo urgente y lo importante? Fue una cuestión, una tensión que se dio en todo momento dentro del programa. Y en tercer lugar, que la importancia de que haya una distribución equilibrada entre los distintos roles de cada secretaría, ¿no? Nos encontramos con equipos que estaban muy conformados por primeras líneas y en ese sentido era más difícil la continuidad, pero los equipos que estaban más balanceados podían desde las primeras líneas traccionar la implementación de la política, el sueño, el diseño, y desde los equipos técnicos darle toda la base de contenido que se necesitaba. Entonces eso fue algo muy, muy importante para el éxito, ¿no?, del programa. Y por último, así no les sacamos más tiempo, pero las conclusiones, se logró instalar la educación de carácter como un enfoque altamente valorado entre los participantes, entre los equipos de gobierno. La formación permitió una evolución clara desde la comprensión conceptual hasta la necesidad de la implementación práctica de esto, no solo hacia afuera, sino hacia el equipo y hacia cada uno de los participantes al interior de cada uno.
Se comprendió la educación de carácter como un enfoque transversal, no como una capa más, sino como una esencia de lo que es educar. Se consolida la idea de el desarrollo humano integral, ya no más la dicotomía de o contenidos académicos o educación socioemocional, cómo esto se complementa, digo, y se potencia y lo tenemos que entender como un todo. Y por último, esto de que se logró generar un nuevo debate en torno a cómo se piensa en la educación, acercando esta noción de florecimiento humano y el cultivo de virtudes hacia el porqué y el para qué de la educación. Así que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y obviamente estamos disponibles también para preguntas, dudas, compartirles todo lo que quieran.